En aquel tiempo, mi tío fusilaba rojos en las tapias del cementerio de una ciudad bombardeada donde la primavera volvería a reír. Yo imagino un tufo de tabaco en el desesperado amanecer, un foco de camión y un crujido de cuero. Nunca llegué a sentir el perfume de pólvora, ni la rosa de sangre derribada en las bocas de pánico o silencio. Hay que entender que entonces yo no había nacido. Hay que entender que entonces lo imaginé, esquelético y calvo, como luego lo conocí, con aquella sonrisa de quebradizo vidrio que producía el miedo en el desastre de las cosas. Nada sé de verdad de aquella juventud épica y áspera, implacable de crimen, de patria y de canciones, años turbios y alegres, como un toro terrible que derriba un caballo, un estampido que perfora el mundo, una mano que empuña la pistola, un barranco de sangre o una pared con salamandras. Y nada sé tampoco del arrepentimiento en los ojos inmóviles que mucho después me miraron, como si nunca hubieran asistido a la viril celebración, o la larga cadena de cadáveres hubiera sido solo una atracción de feria en domingo de pueblo. Solo sé que procedo de aquellos ojos fríos, el júbilo feroz que da la muerte ajena, el agrio ensueño de la paz. Hijo y nieto de aquellas familias respetables que también conservaron para mí su herencia de vacío, como este tiempo nuestro de mentira, hijo y nieto resulta de aquel tiempo de infamia. Hay que entender que entonces yo no había nacido. Hay que entender que entonces todo aquello estaba destinado a mí, que una vez lo sabría y lo diría, mientras me moja los cabellos la larga brisa del poniente, mientras escucho el mar que arroja a las orillas fragmentos de metralla y viejos cuerpos náufragos de nombre impronunciable. Bueno. El libro que ha publicado este año, Historia del Mundo Antiguo, es un poemario que ha publicado Pregunta Ediciones, aquí representada por Reyes y David, que está por alguna parte. Es un libro excepcional, que Joaquín es un poeta que lleva publicando desde el año 79, es un novelista. Yo recuerdo el primero que leí, La ciudad junto al río, que viniste a aquella feria del libro y nosotros acabamos de empezar, y mil cosas más. Bueno, este libro, aparte de ser un poemario excelente, es un libro muy emocional para la ciudad y para la historia. Nos sumerge en ese mundo tan violento. Y nada más, no digo nada más. Cuando yo tenía 15 años, también Ana Alcubierre y Marina Castelló teníamos 15 años, nuestro profesor Joaquín Sánchez Vallés nos daba clases de lengua y literatura en el Mixto 8 de Zaragoza. Personalmente tengo que decir que mi vocación, y tenía clarísimo que iba a estudiar ciencias por aquello de las salidas, pero las clases de Joaquín, y en concreto cuando explicaba poesía, era tan extraordinario, nos acercaba con tantísima sensibilidad a la poesía que, vamos, prácticamente le evitábamos, que yo al final dije, mira, voy a estudiar filología hispánica. La verdad es que he dudado bastante con el libro este. Primero en su escritura y luego en su publicación. Como digo en el prefacio y como ya se ha dicho, el libro este se escribió en la primera versión hace unos 20 años. Hace unos 20 años. José Ángel ha relacionado el versículo de este libro con el versículo de algunos poemas de Preludio y Fado, sobre todo el Preludio y algunos otros largos que hay en el medio, en la parte de Fado. Y efectivamente, Preludio y Fado es el libro que escribí antes de haber escrito este. Aunque luego escribí otros después de este y han sido los que han ido saliendo después de Preludio y Fado, como si hubiera habido pues una
interrupción. Y esto es porque tanto Preludio y Fado como este libro responden a una crisis, a un momento de crisis que yo pasé, no lo voy a negar y a decir cuál es que estaba en torno a mi separación matrimonial. Preludio y Fado está escrito antes de la separación y la historia del mundo antiguo está escrito después de la separación. Tanto uno como otro están llenos de angustia, de amargura, de duda, de malestar, Son dos libros del malestar. Bueno, muchos libros míos son del malestar, pero en otro tono, de otro modo. Tanto Preludio y Fado, sobre todo en los preludios. Recuerdo un verso, uno de los preludios, que termina diciendo algo así como: estoy aquí porque no he merecido vivir. Eso no lo he vuelto a decir nunca, ni lo había dicho antes, ni lo he vuelto a decir. Pero en aquel momento yo vivía en un momento de una tensión, de una angustia tremenda. Entonces, en esa situación de angustia, de duda, de no sé qué hago yo aquí en este mundo, qué es lo que he hecho mal, el preludio, ya digo, sirvió como desahogo de la decisión de antes de tomar el paso de decidir: corto con esta mujer a la que no puedo aguantar. Y lo digo así porque hace ya muchos años que me separé de todo, y ella no está aquí, o sea que no pasa nada. Y entonces fue como una especie de desahogo, y es posible incluso que la escritura de aquel libro me sirviera para tomar esa decisión. Es posible, no lo tengo analizado, lo tengo que analizar. Y cuando ya me había separado, me había ido a vivir solo a un piso de alquiler y tal. Entonces me embargó la soledad del recién separado. Y yo continuaba con ese malestar, esa amargura. Entonces la diferencia de lo que yo me planteaba ya no era: tengo que dejar a esta mujer, porque ya la había dejado, sino ¿cómo he llegado yo a esta situación? ¿Cómo he llegado yo aquí? O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? O sea, ¿qué errores he cometido? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que me ha convertido a mí en una persona como yo, que me ha llevado a cometer estos errores? Entonces, pensando, analizando, dándole vueltas, pues uno llega a la conclusión de que uno está marcado por su infancia. Uno está marcado por su infancia. Rilke decía, ¿verdad? Era Rilke, ¿no?, el que decía que la patria de uno es la infancia. Entonces yo, en ese sentido, si la patria de uno es la infancia, yo me sentía apátrida. Mi infancia, de luego, no había sido ese paraíso que mucha gente evoca en su infancia. No sé muy bien si verdaderamente lo evoca porque ha sido de verdad un paraíso, cosa que yo les envidio enormemente, o simplemente por ese proceso psicológico que se produce de que normalmente recordamos solo, o tendemos a recordar fundamentalmente las partes buenas de, como decía Jorge Manrique, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Que cuando se cita a Jorge Manrique, se cita solamente este último verso: cualquiera tiempo pasado fue mejor, pero Jorge Manrique lo dice muy bien: a nuestro parecer. O sea, no es que sea mejor cualquiera tiempo pasado, es que en nuestra memoria tiene una virtud, que es olvidar lo malo y recordar lo bueno. Pues a lo mejor por eso la gente recuerda su infancia de una manera muy feliz, o a lo mejor directamente porque mienten. Lo que hay que decir es que yo fui un niño feliz, la infancia es el paraíso, y como hay que decir esto, pues yo sigo con el tópico y lo digo. Que yo me di cuenta efectivamente de que mi infancia había sido terrible, en una época en la que había sido, yo creo, terrible la infancia de todos los niños que habíamos sido niños en esa época. Para algunos más terrible que para otros. Yo tenía en mi infancia una cosa muy a favor, que era, claro, estábamos en la posguerra civil,
y yo pertenecía al bando de los vencedores, de los niños vencedores, vamos a decir. O sea, en ese sentido, yo ni pasé apuros económicos, ni mi familia ni pasó apuros económicos, ni éramos señalados con el dedo, ni nos ninguneaban de ningún modo, ni nos reprimían ni tal, pero yo viví toda esa situación pues como un ahogo. Como un ahogo. Caí en una escuela, que era la normal, donde se practicaba sistemáticamente el vapuleo como método pedagógico. Ah, sí, perdón, como me habían dicho que el micro ya le estaba puesto, no, pero claro, a lo mejor allí ya no llego, grito. Entonces, es que entendedme también un poco que estoy hablando de unos recuerdos dolorosos, y esos recuerdos dolorosos llevan poco a la declamación, llevan más bien a la introspección, y esa introspección exige un poco el sottovoce, y por eso quizá he bajado el tono, pero como ya soy consciente intentaré subirlo. Si lo vuelvo a bajar, que alguien me haga así y yo lo vuelvo normal. Allí el sistema era la letra con sangre entra. La letra con sangre entra, y eran unas palizas de muerte, como cierta persona sabe, de la que luego hablaremos, ¿verdad, Eugenia? A los niños de derechas, vamos a decir, pues no nos daban semejantes palizas, aunque sí que nos pegaban un bofetón, nos pegaban sin motivo ni sin razón. Yo recuerdo uno, concretamente, que me sintió, o sea, yo me sentí ofendido en lo más íntimo. Y fueron 2 bofetones. Había un maestro, que no recuerdo quién era, que nos ponía, y claro, contra este maestro concretamente tampoco tengo nada, porque es que era el sistema, era normal, o sea, lo veíamos como algo normal. Nos ponía en unas pizarras que tenía pintadas a lo largo de la pared, separados en grupos de 7 u 8, me acuerdo, para hacer operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, lo que fuera. Entonces, mientras un niño lo hacía, los otros nos poníamos allí para decirle, ¿te has equivocado o no te has equivocado? Cosa que estaba muy fea también, eso de que los propios compañeros, pero que era el sistema en aquel tiempo, que era un poco el divide y vencerás, ¿no? El enfrentar a los niños unos con otros, y yo soy más que tú, eso que había antes, soy el primero de la escuela, soy el primero de la clase, soy el último, eso está feísimo, ¿no? Bueno, entonces y había 2 niños al lado mío que estaban hablando muy bajito, claro, muy bajito, porque cualquiera se atrevía, pero el maestro los vio, se acercó y ¡pim, pam! Y como ya llevaba la inercia de la mano, ¡pum!, me pegó a mí la tercera. Entonces a mí se me ocurrió, nunca lo hubiera hecho, entonces lo aprendí, que en esas circunstancias no hay que hacerlo nunca. Se me ocurrió volverme y decirme, yo no estaba hablando, y me pegó 2 bofetadas más. ¡Pim, pom! Pero estabas escuchando. Mentira podrida, además, porque yo era un niño muy bueno y muy estudioso y estaba atendiendo a las operaciones que se hacían allí. Pero yo entonces aprendí verdaderamente lo que era el concepto de disciplina, el concepto de respeto a la autoridad, el concepto de aquí mando yo y el concepto de niño, cállate, porque tú no tienes nada que decir. Entonces, lo he contado como una anécdota divertida, y ahora lo cuento como una anécdota divertida, que es lo que es ahora, es lo que es ahora. Pero en aquel tiempo aquello me supo a cuerno quemado. Digo, pero ¿qué he hecho yo? Si precisamente yo estaba atendiendo, estos que estaban aquí hablando se han llevado una bofetada, y yo, que estaba aquí cortándome bien, me he llevado 3. Bueno, ese era el mundo en el que vivimos muchos, ¿no? Vivimos muchos, y bueno, cuento esto que es una cosa, una anécdota, nada más, pero bueno, hay cosas mucho más terribles. Entonces uno piensa, realmente dice, ¿cómo es posible que yo sea una persona normal si me han educado en un mundo completamente anormal? En unos valores completamente falsos, en unos valores completamente erróneos, y encima intentando convencerme de que esa es la verdad revelada. Bueno, era la verdad revelada porque eso era lo que había dicho Dios.
Luego llegas a la conclusión al final, afortunadamente, te das cuenta de que ese Dios que tanto te había aterrorizado, hay un poema aquí, que quizá lo leeré, no sé, sé dos que voy a leer, otros ya veremos, que ese Dios que te había aterrorizado tanto, claro, era el que ordenaba todo esto. Entonces, a raíz de esto, a raíz de ese replanteamiento que uno hace pues, en los momentos de crisis, claro, pues yo llegué a la conclusión, digo, si yo no cuento esto, reviento. O sea, yo necesito el expresar esto para quitármelo de encima. Sabemos que la literatura y la poesía, concretamente, pues además de ser un ejercicio literario, puede servir perfectamente como terapia. De hecho, yo en aquellos momentos estaba acudiendo al psiquiatra, claro, y me fue muy bien, me fue muy bien. Ahora que se habla tanto de cuidado con la salud mental, el ir al psiquiatra no es el estar marcado por una cosa mala. O sea, cuando necesitas ayuda, la pides y te la dan y sirve mucho. A mí me sirvió muchísimo, sobre todo la terapia de grupo, en la que te das cuenta, entre otras cosas, de que hay mucha gente que está mucho peor que tú. Y eso pues te anima. Y sobre todo, bueno, quitando esta broma, sobre todo el hecho de que hay mucha gente que te comprende y que te aconseja, como tú comprendes y aconsejas a los demás. Entonces, ya digo, en ese momento yo estaba yendo al psiquiatra y me fue muy bien porque estaba pasando pues, una crisis, tenía que superarlo. Y el hecho de escribirlo me sirvió también como una especie de ejercicio psiquiátrico de liberación. El primer poema que escribí es el primero que hay aquí, el de Belo Kivili, que cuenta, lo voy a leer ahora, algunos lo conocéis ya, que cuenta una historia muy terrible de mi tío en la guerra civil. Y es curioso, lo pienso ahora, porque si en realidad el problema que yo tenía conmigo mismo era mi infancia y la posguerra, porque el primer poema que escribí no trató de la posguerra, sino de la propia guerra, en la cual yo ni había vivido, ni había nacido. Y es que creo que, claro, que allí en la guerra está la genealogía de la posguerra. Lo que acabo de decir, una auténtica perogrullada, ¿verdad? Pero es la explicación que me doy yo del por qué me salió este poema primero. Entonces, sí, el maltrato que yo sufrí de niño y otros que sufrieron muchísimo peor, ¿verdad? Era una especie como de violencia institucional creada por el Estado fascista, digamos las cosas como son. El Estado fascista lo creó la guerra, los vencedores de la guerra. Entre esos vencedores de la guerra estaba mi tío, que es notoriamente conocido en Huesca como uno de los falangistas más exaltados y que fusiló a mucha gente en Huesca. Y que además era el director de la escuela normal. Es decir, yo de alguna manera, no sé si consciente o inconscientemente, asocié la violencia a la que se nos sometía en la escuela esa con la violencia que el director de la escuela había producido en la guerra civil, como si la violencia de una época hubiera perpetuado, hubiera continuado de esta otra manera, un poco diferente, ¿verdad? Porque no nos mataban, pero hubiera continuado en la posguerra con los niños de la escuela. Entonces, eso es lo que creo que me llevó a hacerla. En ese sentido, tengo que agradecerle mucho también a mi madre que me hablase de estas situaciones.
porque una de las cuestiones, y esto lo sabéis perfectamente, que ocurría en la posguerra es que era que de la guerra no se hablaba. De esto no se habla. De esto no se dice. ¿Cómo murió el abuelo? No se dice. Murió en la guerra. No se comenta. ¿Qué hizo? No se dice. Sin embargo, mi madre sí que nos hablaba. Al menos a mí me habló. No sé si a vosotros, Lorenzo. Al fin y al cabo, sí que nos hablaba. Sí, yo no recuerdo exactamente cuándo empezó a hablarnos de esto. Imagino que ya seríamos adolescentes, supongo. Y yo me enteré de los desmanes que mi tío había provocado, precisamente por boca de mi madre. Por boca de mi madre, porque eso yo no lo oí de boca de otros hasta mucho más tarde, Pero yo de boca de mi madre ya lo había oído, y eso me llevó a tener con este hombre pues una relación muy mala. Una relación muy mala, o sea, yo a este hombre no lo podía ver, vamos a decirlo como eso, o sea, porque tengo alguna anécdota de cosas que hizo que esas no las voy a contar, porque voy a leer el poema, que fueron mucho peores las que hizo durante la guerra. Entonces, de ahí surgió el libro este. Ese libro está escrito, la primera parte, la que se titula propiamente Historia del Mundo Antiguo, y he querido titularlo así precisamente, y has acertado plenamente en lo que has dicho, porque quería ponerle un título aséptico. Aséptico. O sea, el libro para mí es terrible. No quería ponerle un título terrible. No quería. Quería ponerle un título incluso que no aludiese a la poesía. Por eso lo tituló Historia. Porque podría haberlo titulado, pues, cantos, poemas, no, historia, por eso. Entonces fue, a raíz de eso, pues de tener esto, yo tenía con mi tío una relación, o sea, yo jamás lo pude, y creo que muchísima gente coincidirá conmigo, era directamente una mala persona. El libro no está escrito en contra de él, en realidad, o sea, no es un libro en contra de él, De hecho, él sale en 2 poemas, nada más. En uno, completamente, que es el primero, uno de los últimos, el Festín de Baltasar, en el que creo que si no lo voy a leer, pues voy a decir un poco de qué va, en el que yo, al cabo de un tiempo, también gracias a través de mi madre, yo me enteré de que teníamos también familia republicana exiliada, que eran primos de mi madre, claro. Entonces, cuando en uno de esas amnistías, o no sé cómo se las llamaba él, que dio Franco, pues 2 tíos míos volvieron el año 69, 68, por ahí debió de ser, o sea, debieron de estar. Yo recuerdo que yo era adolescente entonces, y recuerdo una comida, porque cuando vinieron mis tíos a Huesca a visitarnos, ellos eran de Lérida, pero vinieron a hacernos una visita a Huesca, los invitamos a comer, los invitaron mis padres a comer. Y en esa comida, no sé cómo ni por qué, apareció mi tío. Yo tenía 16 años, yo no tenía más. Pero yo sabía ya qué es lo que había ocurrido. A los 16 años uno se entera, sobre todo si su madre se lo ha contado. Y yo los vi allí y me quedaba alucinando. Digo, ¿pero cómo es posible? Digo, ¿pero quién invitaba a este hombre? ¿Pero cómo se les ocurre? Quizá, luego pensando, digo, quizá intentaron hacer una especie de reconciliación de las 2 Españas. Con buena intención. Mis padres intentaron hacerla. Quiero decir, a lo mejor. Es la única explicación que yo entiendo. Pero, claro, hay que comprender que con determinadas personas es imposible reconciliarse. Es imposible, como lo fue en ese momento. Además, yo recuerdo que a mí me daba vergüenza ajena.
para nada. Entonces no está escrito en contra de él. Está escrito en realidad pues como una liberación mía, para empezar, en contra de la situación en la que nos encontramos. Y ahora he retomado el hilo de lo que quería decir, que es este libro que está escrito, la primera parte desde hace 20 años, se quedó en un cajón, y dudaba mucho sobre si publicarlo o no, porque es muy doloroso, es muy angustioso y tal. Y ha sido últimamente, cuando he visto la deriva política que está llevando España y Europa y el mundo en general, cuando he dicho, este libro hay que sacarlo no ya como una especie como de recapitulación personal, sino como una especie de advertencia de que, señores, esto se puede repetir en cualquier momento si les damos cancha a la ultraderecha. Los italianos ya le han dado. Ha ganado la ultraderecha en Italia. Meloni. Cuidado, no sigamos el ejemplo. De hecho, Italia nos dio el ejemplo. Primero estuvo Mussolini, luego vino Franco. Cuidado. Entonces, para redondear el libro, escribí este epílogo, que son unos poemas. Bueno, uno no está escrito para el libro, era un poema que tenía hecho ya, pero que no me había decidido a publicarlo, que es este de Mi sangre. Y digo, hombre, este lo puedo poner aquí. Y luego los otros están un poco escritos como una especie como de recapitulación, de decir, cuidado que hoy nos encontramos en estas circunstancias. O sea que el libro para mí tiene dos lecturas. Una, la de hace 20 años, cuando lo escribí, como cosa personal, y otra, la contemporánea, la de ahora, como aviso colectivo de lo que puede ocurrir. Buenas tardes a todos quienes han venido hoy a la presentación de este libro, del ya consagradísimo poeta y más cosas que poeta, como veremos, Joaquín Sánchez Vallés, con el que no guardo ningún lazo familiar, pese a compartir primer apellido. Es, claro, lo que tienen los apellidos poco frecuentes, que su coincidencia pues, nos lleva a pensar en una especie de comunidad familiar de los bendecidos con el mismo patronímico, como Sánchez, claro. Historia del mundo antiguo, del que lo primero que quiero decir es que es un libro terrible. Y a su manera también un libro muy bello, a su manera, un poco como decías tú. Terrible, lo digo en el sentido más habitual de la palabra, pero también creo en el de la terribilidad, ese cuño estético relacionado con el vigor, con la fuerza de la imagen, con la intensidad, que se ha predicado de algunos artistas señeros a lo largo de la historia. Porque se trata de un texto intenso, desgarrado, también desgarrador, vehiculado en una forma poética que el autor, maneja muy bien, el versículo. De la producción poética de Joaquín Sánchez Vallés, yo quisiera señalar especialmente algo que dejó escrito hace ya unos años Antonio Pérez Las Heras, que Joaquín Sánchez Vallés es un autor que va por libre, no lo escribió con estas palabras, sino con otras bastante mejor medidas, pero que es un autor que va por libre, que se sujeta muy mal a las modas y tendencias. Y yo creo que esto es también patente en Historia del mundo antiguo, empezando ya por el título mismo, un título tan severo, tan de asignatura escolar, y además asignatura escolar no muy lírica, por cierto. A ver, entiéndase. Me refiero a que se trata de un título sin impostación lírica, que es algo tan frecuente y que a mí personalmente me resulta bastante fastidioso. Los títulos no este título, sino los que pretenden los que tienen esa pretensión lírica, los títulos impostados. Muy bien. Todo lo contrario que este, que me parece de una severidad que va como anillo al dedo a lo que después se cuenta dentro y del que solo de Historia del mundo antiguo se podría hablar, vamos, yo he tenido que borrar un folio porque me he liado a escribir solo sobre el título
Y Ana se ríe porque me conoce y sabe que es verdad. O quizá mejor, los temas que van recorriendo las páginas del poemario están muy vinculados con la memoria vital y emocional del autor, con los tiempos y con las circunstancias que le tocó vivir en su primera edad. Y claro, hasta, si se quiere, con lo que ahora se ha dado en llamar, con un sintagma algo equívoco, por cierto, memoria democrática. Equívoco, y añado, personalmente me parece feísimo, pero bueno, sobre todo equívoco, porque lo de la memoria democrática, quizá memoria de los tiempos de antes de la democracia, en fin, bueno, pero siempre es complicado encontrar, por otra parte, una etiqueta certera. Me parece que no le sienta mal a este conjunto de textos la etiqueta o el marbete de poesía cívica, aunque el propio autor ha querido precisar, y cito literalmente, que no es un libro de historia, ni un documento, ni siquiera un relato. Es simplemente poesía lírica, la respuesta emocional a unas vivencias lejanas que marcaron mi persona. Vivencias habidas, y cito de nuevo, en una sociedad autoritaria, brutal e hipócrita como podía ser la de una ciudad muy de provincias en los años 50 y 60. Así que sufran un poco y disfruten con este nuevo y brillante poemario de Joaquín Sánchez Valles. Bien, éramos compañeros en la escuela de la Normal. Él pertenecía, como bien ha dicho, al grupo de los ricos y a los vencedores, y era de los pobres y de los que por cualquier palabra que nombraras, pues te mandaban copiar 100 veces. Eso pasó un jueves pues hablaría en clase como cualquier crío, una tontería, ¿no? Y entonces me manda don Ricardo Ramón Udina, que era nuestro maestro en aquel momento, ¿vale? No lo has querido nombrar. No, no le quedo nombrar, por eso digo sí, que sabrá, que sabe bueno, de quién hablo, pues si lo quieres nombrar tú, exacto, efectivamente. Bien. Y pues me manda ese jueves hacer, copiar 100 veces, no hablar en clase. Yo vivía en una casa, en un pisico muy pequeño en la calle Ricafort, que apenas teníamos, pues, bueno, de hecho mi cama estaba dentro del comedor y había que montarla cada día, apenas nos podíamos mover, con que no copié las veces. Y cuando fui a clase el viernes, pues todo cabreo, pues me mandó a hacer 500 veces. Claro, llega el fin de semana, la misma operación, en casa no cabíamos, era una mesa pequeña en la cocina, incluso yo comía de pie en una alacena que había en la puerta del corral. Bueno, total, que les dije, solución, no voy a clase. ¿Con qué lunes no fui a clase? Como me guiaba yo por los horarios con la sirena de la musa, que los de Huesca lo conoceríais esos horarios, a las 12 tocaba la sirena y yo ya para casa me iba por el parque y a las 12 a casa. A las 3 ya marchaba al colegio. Eso, perdón, hacía que marchaba al colegio. Martes lo mismo, miércoles al mediodía, llego a casa y había llegado mi primo un poco antes. Y entonces lo contó a mi madre. Dice, tía, ¿qué pasa que Eugenio no viene al colegio? ¿Cómo que no va al colegio? Pues iba todos los días. Con que justo llega a casa, me pega sobo mi madre, que no fue fino, por supuesto. Y ya, pues vete al colegio. Y entonces ahí es cuando, nada más entrar, me enganchó don Ricardo y me pegó una somera paliza que tú muy bien recuerdas en ese poema porque hubo hasta sangre. Y... Sí, sí, sí. A mí me traumatizó. Ajá. Con que me imagino lo que haría contigo. Ya, ya. El poema este, In illo tempore, dice así. Esta angustia me viene de muy lejos. Cuando aún no formado el mundo, amenazaba el caos con sus vagas tinieblas verdosas. Si no rezábamos los niños, vendría el caos y el ateísmo. Si no obedecíamos los niños, vendría el caos y el comunismo. Si no dormíamos los niños, vendría el caos y los hombres del saco. Tanta responsabilidad sentíamos los niños, como si el futuro del mundo que se andaba creando dependiera de nuestra voluntad de sacrificio, de las largas letanías de rosario, entre tufo de velas y hedores de sobaco de sotana, la marcial rigidez de los bracitos, alzados a lo alto ante mustias banderas, con la resignación de quien ha de vencer. Cada día aprendíamos a golpes las bases de ese mundo en construcción, pues la letra,
con sangre entra. En aquel tiempo España estaba muy mal gobernada, alusión a la República, si os acordáis. En aquel tiempo, es decir, en el momento en que el mundo ni siquiera era mundo, ni aún se pensaba en hacer un mundo, en aquel tiempo, cuando Cristo les dijo a los discípulos: esta angustia, ya veis, me viene de muy lejos. La escuela era un casón donde afinábamos la roña a la mayor gloria de Dios y del imperio. Techos altísimos para ocultar el humo de los cielos, pupitres de maderas alisadas por generaciones de alimañas, silencios de saliva rotos por un reglazo. Allí aprendíamos el miedo y a odiar al perseguido y al extraño. Allí aprendíamos el miedo y a sonreír de nuestra propia intranquilidad. Allí aprendíamos el miedo y todas las posturas que eran miedo. El miedo era motor que iba a poner en marcha este mundo creado por la providencia de Dios. Mis ojos vieron, oyeron mis oídos. Mi presencia de niño asistió al sacrificio sagrado. Yo tenía 8 años. Él tenía 8 años. La mano del maestro pesaba 10 quintales, 40 bofetadas, 50 bofetadas. Cuando al fin cayó al suelo, lo arrasaron brillantes zapatos puntiagudos. Él tenía 8 años. Yo tenía 8 años. Mis ojos vieron. En aquel tiempo, el miedo conocía la putrefacción de los corazones, la garganta encogida por tanta iniquidad, sangre de niño sobre la tarima de un sucio mundo heroico que estaban empeñados en hacer. Comprenderéis ahora que esta angustia me viene de muy lejos.